Ella era el premio por ganar la guerra. Nadie le dijo que la humana ya había ganado. Antes de profundizar en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. La princesa Lea Zenith se encontraba en la cámara cristalina del Palacio Imperial, con su cabello plateado cayendo en cascada por su espalda como luz de luna líquida, sus ojos violetas fijos en la pantalla holográfica que mostraba el recuento final de los Juegos de la Guerra Galáctica. Le habían dicho toda su vida que sería entregada al campeón, el guerrero más grande del universo conocido, como símbolo de unidad y fuerza. Lo que no le habían dicho era que la humana ya había ganado hacía 3 ciclos, y nadie se había molestado en informarle hasta ese preciso momento. La guerra se había prolongado durante 17 ciclos a lo largo de 40 sistemas estelares, una contienda brutal entre las civilizaciones más poderosas del brazo de Orión. El Imperio Zenith, su pueblo, había desplegado a sus mejores guerreros, soldados genéticamente mejorados que podían doblar el acero con las manos desnudas y cuyos reflejos los hacían casi intocables en combate. El colectivo Borit había enviado a sus legiones de mente colmena. Millones de drones controlados por una sola conciencia, cada uno dispuesto a sacrificarse por la victoria. La Federación Keltrax había desplegado sus maravillas tecnológicas, máquinas de guerra capaces de arrasar ciudades en instantes y escudos capaces de resistir la furia de una estrella. Y luego estaban los humanos. Lierra había estudiado los informes con creciente incredulidad. Los humanos no eran la especie más fuerte. Sus cuerpos se rompían con facilidad. Sus huesos se fracturaban bajo una presión que un niño Senri podía soportar. No eran los más rápidos. Un explorador Keltra podía superar en velocidad a cualquier humano por un factor de 3. No eran los más numerosos. Los Borit podían engendrar 1000 soldados en el tiempo que tardaba un humano en alcanzar la madurez. No eran los más avanzados tecnológicamente. Sus naves estaban décadas por detrás de la ingeniería de Kelra. Sus armas eran primitivas en comparación. Sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, habían ganado. La puerta de su aposento se abrió con un siseo, y su padre, el emperador Borak Zenith, entró con su habitual presencia imponente. Sus escamas, de un violeta más intenso que el de sus ojos, brillaban bajo la tenue luz. Su rostro, normalmente severo e inflexible, mostraba una expresión que rara vez había visto antes. Preocupada, Lea se apartó de la exhibición, con sus ropas ceremoniales ondeando a su alrededor. La tela estaba tejida con hilos de platino puro, lo que marcaba su estatus como premio imperial, la recompensa definitiva para el vencedor de los Juegos. Había llevado estas ropas preparándose para este momento durante 10 ciclos desde que alcanzó la mayoría de edad. Se había entrenado en diplomacia, en cultura, en las artes de complacer a un guerrero de cualquier especie. Había estado preparada para ser entregada a un campeón Zenith, quizás incluso a un comandante Keltrax si ocurría lo imposible. No había estado preparada para un humano. Su padre habló, con una voz que transmitía autoridad. Hija, la delegación humana ha llegado. Estarán aquí en 1 hora para reclamar su premio. Liera mantuvo la compostura, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Su pueblo tenía 2 corazones, una ventaja biológica que los hacía más resistentes que la mayoría de las especies. En ese momento, ambos estaban compitiendo. Padre, he revisado los registros. No entiendo cómo ganaron. Los análisis tácticos muestran que deberían haber sido eliminados en los 3 primeros ciclos. Sus pérdidas fueron catastróficas. Su tecnología era inferior. Desde cualquier punto de vista, deberían haberse rendido. Borak se acercó a ella, observando la misma pantalla holográfica. Su mano con garras se extendió, manipulando los controles para mostrar los registros de batalla. Eso es lo que todos pensábamos, dijo en voz baja. Eso es lo que todos pensábamos. Los Borit estaban seguros de la victoria. Los Keltra habían calculado sus probabilidades en un 99,7%.
Incluso nuestros propios estrategas les dieron a los humanos menos del 1% de posibilidades de sobrevivir después del ciclo 5. ¿Y entonces cómo?, preguntó Lierra, alzando ligeramente la voz. ¿Cómo ganaron? Su padre sacó un registro de batalla específico, el enfrentamiento en la estación umbral. Este era el ciclo 7, dijo. Los humanos habían perdido el 60% de su flota. Los superaban en número 5-1. Los Borit los tenían rodeados, sus líneas de suministro cortadas, su base principal a punto de ser invadida. Según todos los indicios, esta debería haber sido su última defensa. Lie observó cómo se desarrollaba la simulación. La flota humana, maltrecha y destrozada, formó una desesperada formación defensiva alrededor de su estación. El enjambre Borit descendió sobre ellos como una marea de metal y furia. Pudo ver cómo las naves humanas recibían impacto tras impacto, sus escudos fallando, sus cascos agrietándose. Fue una masacre. Y entonces algo cambió. La comandante humana, una mujer llamada almirante Sarah Morgan, hizo algo que desafió toda lógica militar. En lugar de retirarse o rendirse, ordenó a sus naves que lanzaran todos los cazas que tenían, dejando a sus portaaviones completamente indefensos. Más de 2000 pequeñas naves se dirigieron silbando hacia la flota Borit, y la simulación mostró lo que sucedió a continuación con brutal detalle. Los cazas no participaron en un combate tradicional. No intentaron derribar naves Borit ni entablar combates aéreos. En cambio, volaron directamente hacia la formación enemiga, cada una detonando el núcleo de su reactor en un patrón coordinado que creó una reacción en cadena. La explosión consumió la mitad de la flota Borit en un instante, y el pulso electromagnético subsiguiente inutilizó al resto. Los humanos perdieron todos los cazas. 2000 pilotos murieron en un instante, pero ganaron la batalla. Lara contempló las consecuencias, mientras su mente luchaba por comprender lo que había presenciado. Se suicidaron, susurró. Se suicidaron. Su padre asintió lentamente. Eso es lo que nosotros también pensamos. Pero los humanos no lo ven así. Lo llaman sacrificio. Se ofrecieron como voluntarios, todos y cada uno de ellos. Sabían que no regresarían, y se fueron de todos modos. Sacó otro registro de batalla, este del ciclo 12. Allí, los Keltrax habían desplegado su nave de guerra clase Omega, una nave del tamaño de una pequeña luna equipada con suficiente potencia de fuego para destruir un planeta entero. Los humanos no tenían nada que pudiera siquiera arañar sus escudos. Así que hicieron algo diferente. La simulación mostró una sola nave humana, un carguero, aproximándose a la nave de guerra clase Omega. Los Keltra lo ignoraron, desestimándolo por irrelevante. El carguero atracó con la enorme nave y 20 humanos con trajes espaciales básicos emergieron, llevando solo herramientas y explosivos. Caminaron por el pasillo de la nave clase Omega durante 6 horas, colocando cargas en sistemas críticos, burlando la seguridad con determinación e ingenio. Cuando los Keltra finalmente los detectaron, ya era demasiado tarde. Las cargas detonaron y la nave clase Omega se desintegró por dentro. Los 20 humanos murieron. El registro de la misión mostraba que se habían quedado sin oxígeno una hora antes de terminar de colocar las cargas. Habían completado su misión asfixiándose. Lierra sintió un frío en el pecho. Esto es una locura, dijo. Ninguna especie racional haría esto. Están desperdiciando vidas por ganancias insignificantes. Buck la miró fijamente. Sus ojos se encontraron con los de ella. Ahí es donde te equivocas, hija. Cada sacrificio que hicieron fue calculado. Cada vida que gastaron les trajo algo. En la estación umbral, esos 2000 pilotos salvaron a 50,000 tripulantes y aseguraron una posición estratégica que les permitió hacer retroceder a los Borit durante 3 ciclos. Los 20 que destruyeron la nave de guerra clase Omega eliminaron la capacidad de los Kelra para realizar bombardeos orbitales, salvando miles de millones de vidas en mundos en disputa. Señaló el mapa táctico más amplio.
Los humanos no valoran las vidas individuales menos que nosotros. Las valoran más. Por eso están dispuestos a sacrificarlas, porque saben que si no lo hacen, todos mueren. No luchan para ganar. Luchan para que otros puedan vivir. Y eso los convierte en la especie más peligrosa de la galaxia. La IA asimiló esta información, intentando reconciliarla con todo lo que le habían enseñado. Los Zenith valoran la fuerza y el honor. Los Borith valoraban la eficiencia y la unidad. Los Keltras buscaban la lógica y el progreso. Pero los humanos parecían operar con algo completamente distinto, algo que no encajaba en cualquier marco que comprendiera. ¿Cómo son?, preguntó en voz baja. ¿Qué debo esperar de los humanos? Su padre reflexionó un buen rato. Son contradictorios, dijo finalmente. Son capaces de una bondad increíble y una crueldad indescriptible. Lo arriesgarían todo para salvar a un extraño. Sin embargo, han librado guerras entre ellos que se han cobrado miles de millones. Crean arte de una belleza impresionante y armas de destrucción inimaginable. Son jóvenes para los estándares galácticos, pero han logrado más en su corta existencia que la mayoría de las especies en milenios. Hizo una pausa y añadió. Y vienen aquí a reclamarte, como es su derecho. Eres el premio, Lierra. Representas el reconocimiento de que son la potencia militar suprema en este sector. Estarás ligada a su campeón, quien quiera que sea, y servirás de puente entre nuestros pueblos. Liera enderezó la postura, recurriendo a todo su entrenamiento. Entiendo mi deber, padre. No avergonzaré a nuestra casa ni a nuestra gente. Honraré el acuerdo. Borak extendió la mano y la puso en el hombro, un gesto de afecto poco común. Sé que lo harás, hija. Pero entiende esto. Los humanos pueden no ser lo que esperas. No piensan como nosotros. No actúan como nosotros. Y si los informes que he recibido son precisos, el humano que han enviado como su campeón es quizás el más extraño de todos. Antes de que Lierra pudiera preguntar qué quería decir, un ayudante entró en la cámara e hizo una profunda reverencia. Su Majestad, la delegación humana ha llegado antes de lo previsto. Solicitan una audiencia inmediata. Bordak intercambió una mirada con Lierra y asintió. Muy bien, llévalos a la sala del trono. Celebraremos la ceremonia de inmediato. La sala del trono del Palacio Imperial Zenith era una maravilla de la arquitectura y la ingeniería. Un vasto espacio con capacidad para 10.000 seres. Su techo era tan alto que a veces se formaban nubes cerca de la cima. Pilares de cristal se alzaban del suelo. Cada uno contenía la esencia preservada de un emperador pasado. Su sabiduría y poder, encerrados para la eternidad. El trono mismo estaba tallado de una sola pieza de metal estelar, una sustancia tan rara y valiosa que se habían librado guerras enteras por depósitos de una fracción de su tamaño. Liera se colocó junto al trono, de pie en el lugar designado para el premio imperial. Sus túnicas habían sido ajustadas, su cabello arreglado, su apariencia perfeccionada. Parecía la ofrenda perfecta, la recompensa definitiva para el guerrero supremo. La delegación humana entró, y Lie sintió que se le cortaba la respiración. Eran pequeños, mucho más pequeños de lo que esperaba. El más alto apenas le llegaba al hombro, y ella no era especialmente alta para ser una cenit. Vestían uniformes sencillos, azul oscuro, con mínima ornamentación, nada que ver con la elaborada armadura y las insignias que exhibiría un guerrero Zent o Keltra. Se movían con una seguridad despreocupada que parecía casi irrespetuosa en un entorno tan formal. Al frente de la delegación caminaba un hombre humano que, según los estándares humanos, parecía tener unos 30 y tantos años. Tenía el pelo oscuro y corto, el rostro bien afeitado y unos ojos que parecían abarcarlo todo con una rápida mirada analítica. No era imponente en estatura, ni estaba decorado con metales ni armas. Y su uniforme solo lucía una insignia que Liera no reconoció. Su padre se levantó del trono. Su voz resonó en la cámara. Soy el emperador Borak Zenith, soberano del Imperio Center,
guardián del trono de cristal y portavoz de los 100 mundos de nuestro dominio. Se encuentran ante la grandeza. Identifíquense. El humano dio un paso al frente e hizo una ligera reverencia, respetuosa, pero no sumisa. Su Majestad, soy Isenkole, enviado especial de los Sistemas Terrestres Unidos. Estoy aquí en nombre de la humanidad para aceptar los términos de los Juegos de Guerra Galácticos y reclamar el premio ofrecido a los vencedores. Bardak asintió lentamente. El Imperio Centuri honra sus compromisos. Mi hija, la princesa Lea Zenith, ha sido preparada para este momento. Está educada, entrenada y es digna de servir al guerrero más grande de la galaxia. Presenten a su campeón y comenzará la ceremonia de unión. Isenkole miró a su delegación y luego volvió la mirada al emperador. Con respeto, dijo, Su Majestad, yo soy el campeón. El silencio inundó la sala del trono como una densa manta. Lie sintió que la confusión la recorría. Este humano, este diplomático con un uniforme sencillo, era su campeón. ¿Dónde estaba el guerrero? ¿Dónde estaba el legendario soldado que había guiado a la humanidad a la victoria? Su padre formuló la pregunta antes de que ella pudiera. Tú no eres un guerrero. No llevas armas, ni marcas de batalla. El campeón debe ser el mejor luchador, el que ganó la guerra. ¿Dónde está tu comandante militar? Isenkole sonrió levemente, y había algo en esa expresión que inquietó a Liea. Su Majestad, creo que puede haber cierta confusión sobre lo que la humanidad valora en un campeón. Tiene razón en que no soy un soldado. Nunca he disparado un arma en combate. Nunca he comandado una flota ni liderado tropas en una batalla. Entonces, ¿cómo puedes afirmar ser el campeón?, exigió Bardak, alzando la voz. El premio es para el guerrero. El más fuerte, el que aseguró la victoria. Isen respiró hondo, y al hablar, su voz era serena pero firme. La guerra la ganaron decenas de miles de personas. Su Majestad, soldados, ingenieros, médicos, pilotos e innumerables personas más. Lucharon con una valentía y una habilidad que yo jamás podría igualar. Pero la guerra también la ganaron quienes mantuvieron nuestra economía en marcha, quienes mantuvieron la moral, quienes aseguraron que nuestros soldados tuvieran comida, medicinas y esperanza. La ganaron los científicos que desarrollaron nuevas tecnologías, los agricultores que cultivaron, los maestros que educaron a la siguiente generación incluso mientras la guerra rugía a su alrededor. Señaló para sí mismo, soy logista, Su Majestad. Coordiné las cadenas de suministro, gestioné los recursos y me aseguré de que cada ser humano en la guerra tuviera lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Nunca vi combate, pero ayudé a ganar la guerra asegurándome de que nuestros combatientes pudieran seguir luchando. Y en la cultura humana, eso me convierte en un campeón tan grande como cualquier soldado. La explicación flotaba en el aire, y Lie pudo ver a su padre luchando por procesarla. Sintió que su mente se aceleraba. Este era el campeón humano, no un poderoso guerrero, sino alguien que organizaba suministros. Su gente envió a un intendente a reclamar el mayor premio de la galaxia, dijo Borax, con un deje de insulto en su tono. Esto es una afrenta al honor del Imperio Zenith. La expresión de Isenkole no cambió, pero su voz adquirió un tono más duro. Con todo respeto, Majestad, la humanidad no mide el valor por la capacidad de violencia. Honramos a quienes construyen tanto como a quienes luchan. Valoramos a quienes salvan vidas tanto como a quienes las quitan. Entiendo que esto puede ser diferente a su cultura, pero les aseguro que fui elegido para este puesto con mucha consideración. Hizo una pausa y luego añadió, y si me permiten ser francos, Majestad, el acuerdo especificaba que el premio sería para los campeones de la especie ganadora. No especificaba qué tipo de campeón. La humanidad ha cumplido los términos del acuerdo. Ganamos la guerra. Estamos aquí para reclamar nuestro premio. Si deseas invalidar el acuerdo basándote en tu interpretación personal de lo que constituye un campeón digno, es tu prerrogativa.
Pero ten en cuenta que tal acción tendría importantes consecuencias diplomáticas. La amenaza fue pronunciada con cortesía, pero era una amenaza al fin y al cabo. Lie vio como el rostro de su padre se ensombrecía, sus escamas ondeaban con una ira apenas contenida. Por un momento, pensó que ordenaría que los humanos salieran del palacio. Al diablo con las consecuencias. Pero entonces respiró hondo y se acomodó de nuevo en su trono. Muy bien, dijo con voz fría. El acuerdo se cumplirá. La princesa Lea dio un paso al frente. La Ie se movió con gracia experta, descendiendo de su plataforma para situarse ante el trono. Mantuvo la mirada al frente, sin mirar a Isenkole, sin permitirse mostrar ninguna emoción. Había sido entrenada para esto. Podía soportarlo. Borak se dirigió a la multitud reunida, con una voz que llevaba el peso de la tradición. Por las antiguas leyes del Imperio Senter, por los acuerdos alcanzados ante el Consejo Galáctico y por el sagrado honor de nuestro pueblo, presento a mi hija, la princesa Lea Zenith, como premio a los vencedores de los Juegos de Guerra Galácticos. Está obligada a servir, honrar y obedecer al campeón que la reclame. Que esta unión sirva como símbolo de nuestro reconocimiento de la supremacía de la humanidad en asuntos de guerra. Miró a Isen. ¿Aceptas este premio, humano? Isenkole dio un paso al frente. Por primera vez, miró directamente a Lara. Sus ojos se encontraron con los de ella, y ella vio algo en ellos que la sorprendió. No deseo, ni orgullo, ni el triunfo de un conquistador que reclama su botín. En cambio, vio algo que parecía casi tristeza. Su Majestad, dijo Isen lentamente. Antes de aceptar, me gustaría aclarar algo. Cuando dice que la princesa Lea está obligada a servir, honrar y obedecer, ¿qué significa exactamente? Vortex pareció desconcertado por la pregunta. Significa exactamente lo que parece. Es tuya. Ella irá a donde tú vayas, hará lo que le ordenes y cumplirá cualquier función que le asignes. Así es nuestro pueblo. El premio no es simbólico. Es absoluto. Isen guardó silencio un momento y Lara vio algo en sus ojos. Entonces habló, y sus palabras destrozaron cualquier expectativa que ella se había forjado. Veo a su majestad. Necesito informarle que la humanidad no practica la esclavitud. La abolimos hace siglos. No poseemos personas. No comerciamos con personas. Y, desde luego, no aceptamos personas como premios ni recompensas. La sala del trono estalló en murmullos de asombro. Lierra sintió que su propia confusión se profundizaba. Si no estaba allí para reclamarla, ¿por qué había venido? Borak se inclinó hacia adelante con voz aguda. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué participar en esta ceremonia? Isen mantuvo la compostura porque negarse rotundamente habría sido un desastre diplomático. Los Juegos de la Guerra Galáctica se libraban bajo reglas específicas con recompensas específicas. Si la humanidad hubiera rechazado el premio por completo, habría insultado a todas las especies involucradas y potencialmente habría provocado nuevos conflictos. Así que vinimos, pero con la intención de manejar esta situación de una manera que se alineara con nuestros valores. Se giró para mirar a Lara directamente, y al hablar, se dirigió a ella por primera vez. Princesa Liera, estoy aquí para informarle que, si bien acepto la transferencia formal según el acuerdo, la libero inmediatamente de toda obligación. No es una propiedad. No es una sirvienta. Eres una persona libre y tienes derecho a tomar tus propias decisiones sobre tu vida. Lara lo miró fijamente, incapaz de comprender lo que estaba oyendo. ¿Me estás liberando? Isen asintió. Sí, eres libre de regresar con tu gente. Libre de ir a donde desees. Libre de hacer lo que quieras. La humanidad no reclama tu propiedad. La sala del trono se sumió en un silencio atónito. Lierra miró a su padre, cuya expresión había pasado de la ira a algo cercano a la conmoción. Esto nunca había sucedido antes. La idea de rechazar el premio era impensable. Pero entonces la realidad la derribó,
y Lara sintió algo frío y terrible en el pecho. Se giró hacia su padre. Su voz apenas era un susurro. Padre, si el humano me rechaza, ¿qué significa eso para nuestra casa? El rostro de Borak palideció, sus escamas perdieron su brillo. Significa deshonra, dijo en voz baja. Significa que el premio imperial fue considerado indigno. Significa que nuestra familia ha fallado en nuestro deber más sagrado. Liera sintió que su mundo se tambaleaba. Había sido criada con un propósito, entrenada para un rol. Ser rechazada, ser dejada de lado por ser indigna, no solo la avergonzaría. Destruiría el prestigio de su familia y traería la desgracia a todo el imperio cenit. Sus hermanos menores sufrirían, sus perspectivas arruinadas por la asociación. El reinado de su padre se vería empañado por este fracaso, y todo sería por su culpa. Se giró hacia Isen, con voz firme a pesar de la agitación interior. No entiendes lo que haces, dijo. En mi cultura, rechazar el premio es declararlo inútil. Si me liberas, avergonzarás a todo mi pueblo. Mi familia será deshonrada y yo seré considerada incompetente para el resto de mi vida. La expresión de Isen cambió, la tristeza que había visto antes se profundizó. No lo sabía, dijo en voz baja. Lo siento. No nos informaron de esas implicaciones culturales. Lara se irguió en toda su estatura, haciendo uso de toda su dignidad. Entonces tienes una opción. Humana. Puedes aceptarme según los términos del acuerdo, lo que significa que te serviré como dicta la tradición, o puedes rechazarme y mi pueblo sufrirá las consecuencias. Esas son las únicas opciones. No hay término medio. Durante un largo rato, Isen Kole no dijo nada. Liera pudo verlo pensar, procesar, intentar encontrar una solución que no existía. Finalmente, habló con voz grave. Princesa Liera, si te acepto según los términos tradicionales, ¿cómo sería tu vida? Liera respondió sin dudar. Te acompañaré a donde vayas. Te ayudaré en lo que necesites. Representaría tus intereses en asuntos diplomáticos, administraría tu casa y apoyaría tu trabajo en todo lo necesario. Estaría atado a tu servicio hasta la muerte o hasta que me liberaras formalmente. Y si quisiera liberarte más tarde, cuando hubiera transcurrido suficiente tiempo para no avergonzar a tu familia. Lara consideró que necesitaría al menos 10 ciclos. Dijo que tiempo suficiente para que pudiera considerarse una culminación del servicio en lugar de un rechazo, y que tendría que hacerse con la ceremonia adecuada, reconociendo que había servido con honor. Isen asintió lentamente. 10 años, una década de tu vida, atado a alguien que no conoces. En una cultura que te es ajena, todo por un acuerdo en el que no tuviste voz. Lara sostuvo su mirada fijamente. Tal como es mi deber. Soy el premio imperial. Para esto nací. Isen la miró un largo momento, y Liera vio un cambio en su expresión. Luego se giró hacia el emperador Borak. Su Majestad, acepto el premio según los términos del acuerdo. La princesa Lea me acompañará de regreso al espacio humano, donde servirá en una función aún por determinar. Le doy mi palabra de que será tratada con respeto y honor, y que, llegado el momento, será liberada de una manera que enaltezca a su casa y a su gente. Bortax estudió a la humana con atención y asintió. Muy bien. El acuerdo está cerrado. Princesa Lea, ahora está unida a Isen Kole, de la humanidad. Que sirva con honor y glorifique el nombre Senter. La ceremonia transcurrió con la tradicional eficiencia. Se pronunciaron palabras, se firmaron documentos, y Lara se encontró de pie junto a Isen Kole mientras la delegación humana se preparaba para partir. Le habían dado una hora para recoger sus pertenencias, despedirse de su familia y prepararse para una vida que jamás había imaginado. Su hermana menor, Kira, la ayudó a empacar, con lágrimas corriendo por su rostro violeta. No puedo creer que te fueras, dijo Kira. Pensé que te quedarías cerca, que aún te veríamos. Liera dobló cuidadosamente sus ropas ceremoniales y las guardó en un estuche de viaje.
Mi deber me lleva a donde debe llevarme. Ahora serás la princesa imperial, Kira. Harás que mi padre se sienta orgulloso. Kira le tomó la mano y la apretó con fuerza. ¿Y si son crueles contigo? ¿Y si los humanos te tratan mal? Lyra pensó en la tristeza en los ojos de Isen Kole, en cómo había intentado liberarla incluso a costa de crear un incidente diplomático. No creo que sean crueles, dijo en voz baja. Creo que simplemente son muy diferentes a nosotros. El viaje al espacio humano duró 12 días, a bordo de una nave de transporte humana funcional, pero poco impresionante comparada con las naves en 3. A Lyra le habían asignado habitaciones privadas, pequeñas pero cómodas, y pasó la mayor parte del viaje estudiando todo lo que pudo sobre la cultura humana. Lo que encontró la fascinó y la perturbó a la vez. Los humanos estaban obsesionados con el concepto de libertad. Toda su civilización parecía construida en torno a la idea de que los individuos debían poder elegir su propio camino, tomar sus propias decisiones y vivir según sus propios valores. Habían librado guerras por este principio, no solo contra enemigos externos, sino entre ellos. Su historia estaba impregnada de sangre derramada en nombre de la libertad. Sin embargo, también eran capaces de una cooperación increíble. Ante amenazas externas, los humanos dejaban de lado sus diferencias y trabajaban juntos con una eficiencia que rivalizaba con la mente de la colmena Borit. Forjaron lazos de lealtad que trascendían la relación genética, creando familias elegidas tan fuertes como las biológicas. Eran contradicciones, tal como había dicho su padre. Isen Kole visitó sus aposentos al tercer día de viaje. Llamó cortésmente y esperó su permiso para entrar, una cortesía que la sorprendió. Entre los Ent, un amo no pedía permiso para entrar en los espacios ocupados por quienes estaban a su servicio. ¿Puedo pasar?, preguntó cuando ella abrió la puerta. Lara se hizo a un lado. Por supuesto, no necesitas preguntar. Estoy a tu servicio. Isen entró, pero permaneció cerca de la puerta, sin presumir de ponerse cómodo. De hecho, eso es algo de lo que quería hablarte. Todo este asunto de la relación de sirvientes me incomoda profundamente. Esperaba que pudiéramos establecer algunas reglas básicas que hicieran esta situación más llevadera para ambos. Lyra señaló la pequeña zona de asientos. Por favor, siéntense. Si desean discutir los términos de mi servicio, estoy dispuesta a escuchar. Isen tomó asiento y Lyra se sentó frente a él, manteniendo una postura correcta. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. La cuestión es esta, princesa Lea. No quiero un sirviente. No quiero que alguien me siga, anticipándose a mis necesidades y llamándome amo. Así no es como funcionan los humanos, o al menos no como yo. ¿Entonces qué quieres?, preguntó Lyra, sinceramente confundida. Isen la miró a los ojos. Quiero que estés cómoda. Quiero que tengas la mayor autonomía posible sobre tu vida dada la situación. Quiero que tomes tus propias decisiones, persigas tus propios intereses y seas tratada como una igual. Lara negó con la cabeza. Eso no es posible. El acuerdo especifica que estoy ligada a ti. Si no cumplo con ese rol, se reflejará mal en nuestros pueblos. Debe haber una estructura, una relación definida. Isen lo consideró. Bien, ¿qué te parece esto? En público, en funciones oficiales, puedes desempeñar el papel que sea necesario para mantener la apariencia del acuerdo. Pero en privado, cuando estamos solos o entre amigos de confianza, nos tratamos como iguales. No me sirves. No recibes órdenes mías. Simplemente somos dos personas que intentan sortear una situación incómoda juntas. Lara se sintió intrigada a pesar de sus reservas. ¿Y cuáles serían mis verdaderas responsabilidades? Isen se encogió de hombros. Eso depende de ti. Soy logista de la Oficina de Coordinación de Sistemas Terrestres. Mi trabajo consiste en gestionar las cadenas de suministro de varias colonias y puestos de avanzada. No es glamuroso ni peligroso.
Principalmente me siento en una oficina y resuelvo problemas relacionados con la distribución de recursos. Si quieres ayudar con eso, genial. Si prefieres perseguir tus propios intereses, también está bien. Si quieres estudiar, aprender un oficio, emprender un negocio, te apoyaré en lo que decidas hacer. Lierra lo miró fijamente. Me permitiría seguir mi propio camino. No puedo permitirte ni impedirte hacer nada, dijo Isen con firmeza. No eres de mi propiedad, pero sí, te apoyaré en lo que quieras hacer. Eso es lo que te ofrezco. Una alianza, no servidumbre. Lierra sintió que algo cambiaba en su interior. Un aflojamiento del apretado nudo del deber y la obligación que había definido toda su vida. Pero hay una condición, dijo con cuidado. Debo ser útil. Debo contribuir. Si simplemente vivo de tus recursos sin propósito, eso sería aún más vergonzoso que el rechazo. Necesito tener un papel, algo que le dé sentido a mi presencia. Isen sonrió con sinceridad. Puedo trabajar con eso. ¿Qué te parece esto? Me ayudas con mi trabajo cuando sea necesario, pero también tienes la libertad de explorar tus propios intereses. Averiguaremos los detalles sobre la marcha. ¿Te parece aceptable? Lara lo pensó, dándole vueltas a la propuesta. Era tan diferente de lo que esperaba, tan contraria a todo lo que le habían enseñado. Pero había algo atractivo en ello, algo que llamaba a una parte de ella que nunca se le había permitido reconocer. Es aceptable, dijo finalmente. Pero tengo una petición propia. Lo que sea. Isen dijo, enséñame sobre la humanidad. No solo los hechos y cifras que puedo leer en los informes, sino la verdadera verdad de quién eres. Quiero entender por qué luchas como lo haces, por qué valoras lo que valoras, por qué estuviste dispuesta a arriesgarte a un incidente diplomático solo para preservar mi libertad. Isen extendió la mano. Un gesto humano que ella había aprendido significaba acuerdo. Trato hecho. Yo te enseñaré sobre la humanidad y tú puedes enseñarme sobre los Sentry. Aprenderemos el uno del otro. Lierra miró su mano un momento, luego extendió la mano y la agarró. Su piel era cálida, su agarre firme, pero no aplastante. Era la primera vez que tocaba a un humano, y le sorprendió lo similar que se sentía a tocar a uno de los suyos. Llegaron a la estación terrestre 74 días después, una enorme instalación orbital que servía como centro de la actividad humana en la región. Lierra esperaba algo primitivo dada la relativa juventud de la humanidad como especie de carenado espacial. Lo que encontró fue un caos organizado, una estación que bullía de actividad y vida. Los humanos se movían por los pasillos con un propósito, pero también se detenían a conversar, a reír, a compartir comidas en las zonas comunes. No había jerarquías rígidas, ni marcas evidentes de rango o estatus. Un trabajador de mantenimiento caminaba junto a lo que parecía ser un oficial de alto rango. Ambos entablaban una animada conversación sobre algo trivial. Era muy diferente de la ordenada sociedad estratificada de los Sentry. La vivienda de Isen se encontraba en la zona residencial de la estación. Un modesto apartamento que constaba de una sala de estar, una pequeña cocina, 2 dormitorios y un baño. Estaba limpio y era funcional. Pero había algo más que llamó la atención de Lierra. Toques personales. Fotografías en las paredes, libros en los estantes, plantas creciendo en macetas junto a la ventana. Este no era solo un lugar para dormir. Este era un hogar. El segundo dormitorio es tuyo, dijo Isen, señalando una de las puertas. Ya saqué mis cosas de ahí. Puedes decorarlo como quieras. Cambia lo que no te guste. Hazlo tu propio espacio. Lara entró en la habitación y la encontró vacía, salvo por los muebles básicos, una cama, un escritorio, una silla y un armario. Era un lienzo en blanco esperando a que lo llenara. Dejó su maleta de viaje y se giró para encontrar a Isen apoyado en el marco de la puerta. Gracias, dijo en voz baja. Esto es más de lo que esperaba. Isen sonrió. De nada. Escucha, tengo que ir a la oficina mañana para ponerme al día con el trabajo.
Puedes venir conmigo si quieres ver lo que hago, o puedes quedarte aquí y acomodarte, lo que prefieras. Lierra lo consideró. Iré contigo. Quiero entender tu trabajo. La Oficina de Coordinación de Sistemas Terrestres era exactamente como Isen la había descrito. Práctica, eficiente y no particularmente emocionante. Era un gran espacio abierto lleno de estaciones de trabajo, pantallas holográficas y gente trabajando diligentemente en diversas tareas. La estación de trabajo de Isen estaba en una esquina rodeada de pantallas que mostraban los manifiestos de suministros, los horarios de envío y los gráficos de asignación de recursos. Lierra observó cómo trabajaba Isen y, poco a poco, comenzó a comprender lo que realmente hacía. Lo hizo. Estaba resolviendo acertijos, complejos problemas tridimensionales de distribución de recursos. Una colonia necesitaba suministros médicos, pero la ruta de envío directa estaba bloqueada por una tormenta de meteoritos. ¿Cómo se podrían redirigir los suministros para que llegaran a tiempo? Un puesto avanzado se estaba quedando sin agua, pero la fuente más cercana se estaba utilizando para apoyar un proyecto de terraformación. ¿Cómo se podrían satisfacer ambas necesidades sin comprometer ninguna de las operaciones? No era glamoroso, pero era importante. Las vidas dependían de que Isen tomara las decisiones correctas, de su capacidad para. Isen se recostó en su silla, practicando estiramientos principalmente y un buen software, pero la verdadera habilidad reside en comprender a las personas. Cada número en estas pantallas representa individuos reales con necesidades reales. Si lo olvido, si empiezo a verlo como solo datos, cometo errores. Abrió una solicitud de suministro específica, mostrándosela. Vea, esta colonia 7 necesita más alimentos. Los números indican que deberían tener suficiente según su población. Pero si profundizas, descubres que acogieron refugiados de un asentamiento cercano que fue destruido por la guerra. El recuento de población está desactualizado. Si me baso solo en las cifras, la gente muere de hambre. Lier estudió las pantallas. Con una nueva apreciación. No solo estás moviendo recursos. Estás cuidando a las personas. Exactamente. Isen dijo que de eso se trata realmente la logística. Asegurar que las personas tengan lo que necesitan para sobrevivir y prosperar. No es heroico, pero es necesario. Durante las semanas siguientes, Liera se fue adaptando a una rutina. Acompañó a Isen a la oficina, aprendiendo las complejidades de su trabajo. Se sorprendió al descubrir que tenía talento para ello. Su excelente formación en matemáticas y pensamiento estratégico se adaptaba bien a los desafíos de la gestión de recursos. Isen comenzó a pedirle su opinión sobre problemas difíciles, y ella se encontró aportando soluciones reales. Pero lo más importante, estaba aprendiendo sobre la humanidad. Aprendió que los humanos valoraban la diversidad. La estación albergaba personas de docenas de culturas terrestres diferentes, cada una con sus propias tradiciones, comidas y perspectivas. En lugar de intentar homogeneizar a todos en una sola cultura, los humanos celebraban las diferencias. Aprendió que los humanos forjaban vínculos emocionales profundos rápidamente. Isen la presentó a sus amigos y en cuestión de días la trataban no como una sirvienta ni una forastera, sino como una de los suyos. La invitaban a comer, la incluían en las conversaciones y le preguntaban su opinión con genuino interés. Aprendió que los humanos eran increíblemente resilientes. Muchas de las personas que conoció habían perdido a seres queridos en la guerra, habían visto sus hogares destruidos, habían sufrido pérdidas que habrían destrozado a la mayoría de los seres. Aún así, seguían adelante, encontrando maneras de reír, tener esperanza y soñar a pesar del dolor. Y aprendió que los humanos podían ser extraordinariamente amables. Hubo un incidente en la tercera semana cuando Lierra caminaba sola por uno de los distritos comerciales de la estación. Se había detenido a mirar un escaparate cuando alguien la chocó por detrás. Se giró y se encontró con un dromborit, una de las especies que había luchado contra la humanidad en la guerra. El dron la miró, con sus múltiples ojos fijos en sus 3 rasgos zen.
Su voz mecánica era áspera. Escoria imperial, te crees especial porque te dieron como premio. No eres más que propiedad. Lie sintió que se le aceleraba el corazón. Su entrenamiento en diplomacia chocaba con su instinto natural de defender su honor. Antes de que pudiera responder, una mujer humana se interpuso entre ellas. La mujer era pequeña, incluso para los estándares humanos. Pero su voz era firme. Basta. Adelante. El dron Borit dudó, luego retrocedió, desapareciendo entre la multitud. La mujer humana se giró hacia Lara con expresión preocupada. ¿Estás bien? Lierra asintió, aunque estaba conmocionada. Sí, gracias por intervenir. La mujer sonrió. No hay problema. Soy la teniente Maya Foster, seguridad de la estación. Si alguien te causa problemas, ven a buscarme. De acuerdo. Aquí no toleramos el acoso. Lierra sintió una calidez que le recorrió el pecho. Ni siquiera me conoces, pero viniste en mi ayuda. Maya se encogió de hombros. Ahora formas parte de esta comunidad. Cuidamos de los nuestros. Cuando Lara le contó a Isen sobre el incidente esa noche, esperaba que se preocupara por posibles problemas diplomáticos. En cambio, le preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si quería hablar de ello. Su prioridad era su bienestar, no las implicaciones políticas. Fue en esos pequeños momentos que Lierra comenzó a comprender que hacía diferentes a los humanos. Lideraban con compasión. Veían a los individuos antes que a las categorías. Construían comunidades basadas en el apoyo mutuo en lugar de jerarquías rígidas. Y poco a poco, sin darse cuenta del momento en que sucedió, Lierra comenzó a pensar en la estación como su hogar. Los 6 meses de servicio trajeron consigo un cambio inesperado. Isen la llamó a su sala de estar una noche, con expresión seria. Tenía un bloc de datos en la mano y lo dejó sobre la mesa entre ellos. Necesito decirte algo, dijo. Se ha estado desarrollando una situación en el espacio Senri. Lara sintió un escalofrío. ¿Qué clase de situación? Isen abrió las noticias en el panel de datos. Tu padre ha estado enfrentando presiones políticas. Algunas facciones dentro del Imperio Seni afirman que su decisión de entregarte a la humanidad fue un error, que debería haber encontrado la manera de invalidar el acuerdo. Hay peticiones para que renuncie. Lierra leyó los informes con un nudo en el estómago. Esto fue culpa suya. Su padre sufría por su culpa. Hay más, continuó Isen. La facción de la oposición está liderada por tu tío, Tarbak. Afirma que el juicio de tu padre está comprometido y que debería ser él quien dirija el imperio. Leer conocía bien a su tío. Era ambicioso, despiadado y siempre había resentido la posición de su padre. Si tomaba el poder, sería un desastre para el pueblo Sentry. Purgaría a cualquiera leal a su padre, revertiría las reformas progresistas y devolvería el imperio a las viejas costumbres de conquista y agresión. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Estoy aquí atada a ti. No puedo intervenir en la política Sentry. Isen la miró a los ojos. En realidad, puedes. El acuerdo dice que estás ligado a mí durante 10 años o hasta que te libere. Pero hay una cláusula que permite la liberación temporal por emergencias familiares. Si quieres volver para intentar ayudar a tu padre, puedo autorizarlo. Lierra lo miró fijamente. Me liberarías temporalmente. Isen aclaró. Tendrías que regresar después de que la situación se resuelva, suponiendo que aún quieras cumplir con los 10 años completos. Pero sí, si necesitas irte, no te detendré. Lara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, una reacción emocional que Seni rara vez mostraba. ¿Por qué harías esto? Podrías usar esta situación a tu favor. Podrías exigir concesiones o favores a cambio de mi liberación. Isen pareció genuinamente confundido por la pregunta. Porque eres mi amigo. Porque me importa lo que les pase a ti y a tu familia. Porque hacer lo correcto es más importante que la ventaja política. Lierra se secó los ojos, intentando recomponerse.
No merezco tu amabilidad. Sí que la mereces, dijo Isen con firmeza. Eres una buena persona, Lara. Has trabajado duro, has contribuido a nuestra comunidad y has tratado a todos con respeto y dignidad. Mereces toda la amabilidad del universo. Liera tomó su decisión. Necesito volver, no para quedarme, sino para ayudar a mi padre, y luego regresaré aquí y completaré mi periodo de servicio. Isen asintió. Entonces, hagamos los arreglos. Te irás mañana. Pero mientras Liera se preparaba para su viaje, se dio cuenta de algo que la impactó. No quería irse. No por deber ni obligación, sino porque la estación terrestre 7 se había convertido en su hogar. Los humanos que había conocido, el trabajo que hacía, la vida que estaba construyendo, todo eso le importaba de una manera que su antigua vida nunca le había importado. Regresaba al Imperio Zend, no porque perteneciera allí, sino porque necesitaba salvar a sus seres queridos para poder regresar al lugar donde realmente quería estar. El regreso al espacio Sentry fue agridulce. Liera viajó a bordo de una rápida nave de mensajería y llegó al Palacio Imperial en 3 días. Había enviado un mensaje por adelantado, y su padre la recibió en sus aposentos privados en lugar de en la sala del trono. Parecía mayor de lo que recordaba, con las escamas alrededor de sus ojos opacadas por el estrés. Al verla, su compostura se quebró ligeramente. «Hija, has venido». Lie lo abrazó. Otra ruptura con el comportamiento tradicional Senri. «Vine en cuanto me enteré de la situación. Cuéntamelo todo». Durante la siguiente hora, Borak le explicó el panorama político. Tarbak había estado construyendo metódicamente el apoyo entre las casas nobles, utilizando la decisión de su padre de honrar el acuerdo de los juegos de guerra como prueba de debilidad. Estaba cerca de tener el respaldo suficiente para forzar un desafío al trono. En la tradición suri, tales desafíos se resolvían mediante juicio por combate. El emperador se enfrentaría al retador en combate singular, y el ganador reclamaría el trono. Su padre era un guerrero formidable, pero estaba envejeciendo y Tarbak estaba en su mejor momento. «Hay otra opción», dijo Liera con cautela. «El emperador puede nombrar a un campeón para que luche en su lugar». Borak negó con la cabeza. «¿Quién lucharía por mí? La mayoría de la clase guerrera se ha aliado con Tarv o permanece neutral. Me quedan pocos aliados». Lara respiró hondo. «Nómbrame tu campeón». Su padre la miró fijamente. «Hija, te entrenaron en diplomacia, no en combate. Tark te mataría en un instante». Liera sostuvo su mirada fijamente. «Me entrenaron en diplomacia, pero he pasado los últimos 6 meses con humanos, padre. Y he aprendido cosas que ningún entrenamiento de combate podría enseñarme. He aprendido que la fuerza no se trata solo de poder físico. Se trata de determinación, creatividad y la voluntad de hacer lo que sea necesario para proteger lo que importa». Se irguió erguida. «Y he aprendido que los humanos ganan no porque sean los más fuertes, los más rápidos o los más avanzados. Ellos ganan porque se niegan a rendirse. Encuentran la manera sin importar las probabilidades. Déjame mostrarle al imperio lo que he aprendido. Déjame luchar por ti». Borax la estudió por un largo momento y ella pudo verlo sopesando las opciones. Finalmente, asintió. «Muy bien, te nombraré mi campeón. Pero Liera, debes entender que si pierdes, mueres. Y si mueres, pierdo no solo el trono, sino a mi hija». Liera puso una mano sobre su brazo. «No perderé. Te lo prometo». El desafío fue lanzado y aceptado. 3 días después, Liera estaba en la arena de campeones, un enorme espacio circular tallado en piedra sólida, rodeada por miles de suri que habían venido a presenciar el juicio. Vestía una armadura de combate tradicional, ligera pero fuerte, y empuñaba una espada de plasma, el arma preferida de los duelistas Senri. Frente a ella estaba Tarve, su tío, una montaña de músculos y agresividad. Era más alto que ella por una cabeza, más ancho por la mitad, y su reputación de guerrero era bien merecida.
Había matado a 17 contrincantes y sancionado duelos a lo largo de su vida. El árbitro, un noble neutral, se encontraba en el centro de la arena. Este es un juicio por combate, sancionado por una ley ancestral. El ganador reclama el trono. El perdedor lo pierde todo. Que el honor guíe tus espadas. Retrocedió y el duelo comenzó. Tarvik cargó de inmediato, blandiendo sus espadas en un amplio arco destinado a partir a Liera por la cintura. Ella esquivó hacia atrás, dejando que la espada pasara a escasos centímetros de su armadura. Él siguió con una rápida serie de golpes, cada uno asestado con una fuerza brutal. Liera bloqueó y esquivó, cediendo terreno con firmeza. Podía sentir la decepción de la multitud, podía oír los murmullos de quienes creían que el duelo ya estaba decidido. Tarvik era más rápido y fuerte, y parecía solo cuestión de tiempo antes de que asestara un golpe mortal. Pero Liera no intentaba ganar mediante la fuerza. Lo estudiaba, observaba sus patrones, aprendía sus ritmos y recordaba las lecciones que había aprendido de la historia humana. Tarvik aprovechó su ventaja, empujándola hacia la pared de la arena. Su espada cayó en un golpe por encima de la cabeza que le habría partido el cráneo de haber impactado. Lie se giró en el último instante, dejando que la hoja se estrellara contra la pared de piedra tras ella. Se clavó en la roca, y Tarv tuvo que arrancarla. En ese momento de vulnerabilidad, Liera atacó, no a Tarv, sino a su arma. Su espada de plasma cortó el conducto de energía en la empuñadura de su espada, y la hoja parpadeó y murió. Tarv rugió de furia, arrojando el arma inservible a un lado. Se abalanzó sobre ella con las garras extendidas, intentando usar sus armas naturales. Pero Lie estaba lista. Había visto a los guerreros humanos entrenar en la estación, había visto cómo usaban el impulso de un oponente en su contra. Cuando Tarv arremetió, Liera se apartó y le golpeó la rodilla con la parte plana de la espada, no para herir, sino para desestabilizar. Él perdió el equilibrio y ella volvió a golpearlo, esta vez en su otra pierna. Cayó con fuerza, estrellándose contra el suelo de la arena. Antes de que pudiera levantarse, Liera ya estaba sobre él, con la espada en su garganta. Sí, ordenó. Tarve la miró fijamente, con la sorpresa y la rabia reflejadas en sus ojos. Luchaste como un cobarde. Corriste. Esquivaste. Usaste trucos. Liera acercó la espada, rozando apenas sus escamas. Luché como un humano. Usé la estrategia en lugar de la fuerza. Me adapté en lugar de depender de la fuerza bruta y gané. Alzó la voz para que toda la arena pudiera oírla. He pasado 6 meses con la humanidad. He visto de lo que son capaces y he aprendido de ellos. No ganan porque sean los más fuertes. Ganan porque se niegan a aceptar la derrota. Ganan porque piensan diferente, luchan diferente, viven diferente. Y eso es lo que hice hoy aquí. Apartó la espada de la garganta de Tarvik y retrocedió. Podría matarte, es mi derecho, pero también he aprendido que los humanos valoran la misericordia por encima de la venganza. Así que te perdonaré la vida, tío, pero te irás de aquí y nunca volverás a amenazar el trono de mi padre. Tarvik se levantó lentamente, humillado, pero vivo. Salió de la arena sin decir una palabra más, y la multitud estalló en una mezcla de vítores y silencio atónito. Liera permanecía en el centro de la arena, su espada en alto, y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente poderosa. No por sus habilidades de combate, sino por lo que había aprendido, cómo había crecido y en quien se había convertido. Su padre la recibió a la salida de la arena, con lágrimas corriendo por su rostro. Ganaste, dijo simplemente. Nos salvaste. Liera lo abrazó. Aprendí de los mejores maestros. Padre, los humanos me enseñaron que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Se quedó en el Palacio Imperial una semana más, ayudando a su padre a estabilizar su posición política y asegurando que los partidarios de Tarvik fueran neutralizados. Pero cada día sentía el impulso de regresar, no por obligación,
sino porque la estación terrestre 7 era donde quería estar. Cuando le dijo a su padre que regresaba para completar su periodo de servicio, éste la observó con atención. Has cambiado, hija. No eres la misma persona que se fue de aquí hace 6 meses. Liera sonrió. No, no lo soy. Soy mejor. El viaje de regreso le dio tiempo para pensar, para procesar todo lo sucedido. Había regresado para salvar a su padre. Pero al hacerlo, se había demostrado algo a sí misma. No era solo el premio imperial, ni un simple símbolo o herramienta política. Era una persona independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y forjar su propio destino. Cuando regresó a la estación terrestre 7, Isen la esperaba en la plataforma de atraque. Sonrió al verla, con una genuina expresión de alivio y felicidad. Bienvenida de nuevo. Vi las noticias sobre el duelo. Fue increíble. Lara se acercó a él y, por primera vez, le dio la mano como a un humano. Gracias por dejarme ir y gracias por darme un lugar al que regresar. Isen le estrechó la mano con firmeza. Para siempre. Este es tu hogar ahora mientras lo desees. Caminaron juntas de regreso al apartamento y Lara sintió que algo se asentaba en su interior. Era justo. Allí era donde pertenecía. Durante los 3 años siguientes, la vida de Liera siguió evolucionando. Completó su formación en logística y gestión de la cadena de suministro, obteniendo certificaciones formales que reconocían su experiencia. Aceptó proyectos cada vez más complejos, llegando a dirigir su propia división dentro de la Oficina de Coordinación de Sistemas Terrestres. También se convirtió en un puente entre la humanidad y el Imperio Senri cuando era necesario negociar acuerdos comerciales, cuando los malentendidos culturales amenazaban las relaciones diplomáticas, cuando cualquiera de las partes necesitaba a alguien que comprendiera ambas perspectivas, Liera era a quien llamaban. Estaba en una posición privilegiada para explicar el pensamiento humano a los valores Sent y Seni. Pero más allá de su éxito profesional, Liera encontró plenitud personal. Hizo amigos, verdaderos amigos que se preocupaban por ella como persona, no como una princesa o un premio. Descubrió aficiones e intereses que nunca antes se le había permitido desarrollar. Aprendió a pintar, se dedicó a la escalada recreativa e incluso se unió a una clase de cocina humana donde intentó dominar las complejidades de la elaboración de pasta, con resultados dispares. Y durante todo ese tiempo, Isen estuvo allí, no como su amo ni su dueño, sino como su amigo y compañero. Trabajaban juntos, comían juntos, compartían sus esperanzas y temores. Él apoyaba sus ambiciones y celebraba sus victorias, y ella hacía lo mismo por él. En algún momento, aunque ninguno de los dos lo mencionara directamente, su relación dio un giro. La amistad se profundizó en algo más, algo que ninguno esperaba, pero que ambos reconocieron. Llevaban 4 años de servicio cuando las cosas finalmente llegaron a un punto crítico. Estaban trabajando hasta tarde en la oficina, resolviendo un problema de asignación de recursos particularmente complejo para una nueva colonia. Cuando por fin lo resolvieron, Isen se reclinó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Formamos un buen equipo, dijo. Liera sonrió. Sí, lo somos. No me imagino haciendo este trabajo con nadie más. Isen la miró y había algo en su expresión que aceleró su corazón. ¿Puedo preguntarte algo? Es personal. Por supuesto. Dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando termine tu mandato de 10 años, ¿qué vas a hacer? ¿Volverás al espacio Sentry? Liera había pensado en esta pregunta muchas veces. 6 años. Me quedan 6 años de servicio. Pero, sinceramente, no quiero irme de este lugar, de esta gente, de esta vida. Se ha vuelto más real para mí que cualquier cosa que haya tenido antes. Si pudiera elegir, me quedaría. Isen asintió lentamente. Siempre tienes una opción. Lo sabes, ¿verdad? Incluso dentro de las limitaciones del acuerdo, incluso con las obligaciones culturales, puedes elegir cómo vivir tu vida. Lo sé,
dijo Lierra en voz baja. Y elijo esto. Elijo aquí. Se quedaron en silencio un momento. Y entonces Isen volvió a hablar, con voz queda. Lierra, necesito decirte algo. En estos últimos años, mis sentimientos por ti han cambiado. Empezaste siendo alguien a quien intentaba ayudar, alguien atrapado en una situación injusta. Pero te has convertido en mucho más que eso. Eres mi mejor amiga, mi compañera y alguien a quien aprecio profundamente. Creo que podría estar enamorada de ti. Lara sintió que se le cortaba la respiración. Entre los Enter, tales declaraciones eran raras y significativas. Pero ya entendía las costumbres humanas lo suficiente como para saber lo que significaba, y conocía su propio corazón lo suficiente como para dar una respuesta honesta. Siento lo mismo, dijo. Creo que lo siento desde hace tiempo, pero no sabía si era apropiado decirlo, dada la naturaleza de nuestro acuerdo. Isen se inclinó sobre el escritorio y le tomó la mano. Nuestro acuerdo tenía como objetivo preservar tu honor y evitar un incidente diplomático. Pero no define quiénes somos el uno para el otro. Si quieres esto, si quieres que seamos más que amigos, yo también lo quiero. Pero solo si es lo que realmente deseas, no porque te sientas obligada. Lie le apretó la mano, sintiendo la calidez de su tacto. Quiero esto. Te deseo. No por obligación ni deber, sino porque me has mostrado lo que significa ser verdaderamente libre. Me diste el espacio para descubrir quién soy. Y al hacerlo, descubrí que quien soy incluye amarte. Hablaron, hasta bien entrada la noche, discutiendo lo que significaría una relación para ellos, cómo afrontarían las complejidades de su situación, que querían para su futuro. Fue una conversación honesta y abierta, el tipo de conversación que sentaba las bases para relaciones duraderas. Los 2 años siguientes fueron quizás los más felices de la vida de Lierra. Ella y Isen construyeron una vida juntos, rica y plena. Trabajaron codo con codo, viajaron a diferentes colonias y estaciones, conocieron gente nueva y experimentaron cosas nuevas. Afrontaron desafíos juntos, celebraron victorias juntos y se apoyaron mutuamente en las inevitables dificultades que la vida traía. Lierra también mantuvo fuertes lazos con su familia. Visitó el espacio de Sinter varias veces y su padre fue a la estación terrestre 2 veces, presenciando de primera mano la vida que su hija había construido. Vio lo feliz que estaba, lo realizada que estaba, y le dijo que estaba orgulloso de la persona en la que se había convertido. Se acercaba la fecha de los 10 años, y con ella llegaron las decisiones que debían tomarse. Técnicamente, el servicio de Lierra estaría completo. Sería libre de regresar al espacio de Stree, libre de reanudar su vida como princesa del imperio, libre de seguir el camino que quisiera. Pero ya sabía lo que quería. Isen sacó el tema una noche durante la cena. Tu mandato termina en 3 semanas. Deberíamos empezar a planear la ceremonia de liberación. Asegurarnos de que se haga correctamente para que no haya dudas sobre honor u obligación. Lierra dejó el tenedor y lo miró. He estado pensando en eso, en lo que sucederá después. Y respiró hondo. Quiero quedarme aquí, no por el acuerdo, ni por obligación, sino porque este es mi hogar. Tú eres mi hogar. Quiero construir una vida aquí contigo durante el tiempo que ambos vivamos. Isen sonrió, y ella pudo ver el alivio y la alegría en su expresión. Esperaba que dijeras eso porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Hay algo más, continuó Liera. En la cultura Sentry, cuando termina un periodo de servicio, es tradición marcar la ocasión con un nuevo compromiso. He estado investigando las costumbres humanas y creo que existe una tradición similar. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Los ojos de Isen se abrieron de par en par al abrirlo, revelando un sencillo anillo elaborado con una mezcla de cristal de CNI y metales terrosos. Entre mi gente, esto simbolizaría una relación sólida. Entre tu gente, creo que este es un anillo de compromiso. Te pregunto si te casarás conmigo, Isen Cole. No como el campeón que ganó un premio,
sino como el hombre que amo. Isen miró el anillo, luego a ella, y ella vio lágrimas formándose en sus ojos. Sí, absolutamente. Sí. La ceremonia se celebró 6 meses después, una mezcla de CNI y tradiciones humanas que unió ambos mundos. Lierra vestía de blanco, como era costumbre, pero el vestido estaba diseñado con patrones de center tejidos en la tela. Isen llevaba un traje humano tradicional con brazaletes de cristal de center. A la boda asistieron cientos de personas. Su familia provenía del espacio de Senre, incluido su padre, quien la acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Los amigos y colegas de Isen llenaban el otro lado del lugar, vitoreando y celebrando. Y en primera fila se sentó la almirante Sarah Morgan, la comandante que guió a la humanidad a la victoria en los Juegos de la Guerra Galáctica y que había solicitado específicamente estar presente en esta unión. Cuando Lierra y Isen intercambiaron sus votos, hablaron de compañerismo, de igualdad, de amor libremente dado y libremente recibido. Hablaron de dos personas de mundos diferentes que habían encontrado un punto en común en el respeto mutuo y compartían sueños. Hablaron de construir un futuro juntos, no por obligación, sino por deseo. Y cuando fueron declarados casados, cuando se besaron ante la multitud reunida, Lierra sintió algo que nunca antes había sentido. Se sintió completa. La recepción fue una alegre celebración que se prolongó hasta bien entrada la noche. La gente bailó, comió, compartió historias y brindó por el futuro de la pareja. En un momento dado, la almirante Morgan tomó a Lierra aparte para una conversación privada. La almirante dijo: «Cuando ganamos la guerra, me preocupaba toda la cuestión del premio. Parecía arcaico y problemático, pero el mando quiso aceptarlo por razones diplomáticas y pidió voluntarios para asumir la responsabilidad». Isen dio un paso al frente de inmediato. Lierra miró al almirante con sorpresa. Se ofreció como voluntario. Morgan asintió. Dijo que se aseguraría de que, quienquiera que fuera tratado con dignidad y respeto. Prometió que encontraría la manera de honrar tanto el acuerdo como sus propios valores. Y mirándolos ahora, diría que cumplió esa promesa. Lara sintió una calidez que le invadió el pecho. Me dio libertad cuando ni siquiera sabía que la necesitaba. Me mostró lo que significa tomar decisiones por mí misma. Y al hacerlo, me dio el mejor regalo que alguien me haya dado jamás. ¿Qué es eso?, preguntó Morgan. Lierra sonrió. La oportunidad de elegirlo. Los años siguientes fueron ricos y plenos. Lierra y Isen continuaron su trabajo en logística y finalmente fundaron su propia consultora especializada en la gestión de recursos interespecies. Ayudaron a colonias de docenas de sistemas a optimizar sus cadenas de suministro, mediar en disputas sobre la asignación de recursos y construir infraestructura sostenible. Pero más que su éxito profesional, formaron una familia. Adoptaron a 2 niños, un humano y un Z3, ambos huérfanos de la guerra. Los criaron en un hogar que celebraba ambas culturas, que les enseñó a valorar la diversidad y la compasión, que les mostró lo que significaba tender puentes entre mundos diferentes. Lie vio crecer a sus hijos y vio en ellos lo mejor de ambos pueblos. Eran fuertes como los Centauri, resilientes como los humanos. Eran lógicos como los Zeni, creativos como los humanos. Eran disciplinados como los Sentry, compasivos como los humanos. Eran la prueba de que mundos diferentes podían unirse para crear algo hermoso. En su 20º aniversario de bodas, Liera y Isen estaban en un mirador contemplando las estrellas. Se tomaron de la mano, entrelazando los dedos, y reflexionaron sobre el viaje que los había traído hasta aquí. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Isen. De haber sido entregado como premio, de estar atado a un desconocido, de que tu vida diera un vuelco. Lara pensó la pregunta detenidamente. Luego negó con la cabeza. No, porque si nada de eso hubiera sucedido, nunca te habría encontrado. Nunca habría descubierto quién soy realmente. Habría vivido toda mi vida según la idea que alguien más tenía de mí. Se giró para mirarlo. Me enseñaste que la fuerza no se trata de dominar.
Se trata de levantar a los demás. Me enseñaste que la libertad no es solo la ausencia de cadenas. Es la presencia de la elección. Y me enseñaste que el amor no se trata de obligación ni deber. Se trata de ver a alguien de verdad, aceptarlo por completo y elegirlo cada día. Isen la abrazó. También me enseñaste algunas cosas. Me mostraste que ser diferente no significa inferior. Demostraste que es posible tender puentes entre mundos. Y demostraste que las cosas más valiosas de la vida no se pueden ganar, reclamar ni ganar. Solo se pueden dar libremente. Estaban juntos, dos personas de mundos diferentes que se habían encontrado el uno al otro a través de circunstancias que deberían haber sido trágicas, pero que en cambio se convirtieron en la base de algo extraordinario. A lo lejos, una nave partía hacia el mundo natal de Seni. A bordo se encontraban los últimos despachos diplomáticos, acuerdos comerciales e intercambios culturales. La relación entre la humanidad y los Suri se había fortalecido cada año, cimentada sobre una base de respeto y comprensión mutuos. Y en el corazón de esa relación residía una verdad que ambos pueblos habían llegado a reconocer. Las mayores victorias no se logran mediante la conquista ni la dominación. Se logran mediante la conexión, la compasión, la disposición a ver a los demás como iguales y compañeros, en lugar de premios o posesiones. Lierra había sido ofrecida como premio por ganar una guerra. Pero en lo que se había convertido era mucho más que eso. Era una constructora de puentes, una maestra, una madre, una esposa y una persona libre que había elegido su propio camino. Era la prueba de que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su capacidad de luchar, sino en su capacidad de reconocer el valor inherente de cada individuo y crear sistemas que honraran ese valor. Mientras observaban juntas las estrellas, Lierra reflexionó sobre todo lo que la había traído hasta ese momento. Pensó en la joven princesa que había permanecido en la cámara de cristal, asustada e insegura. Pensó en la mujer que había aprendido a luchar como una humana, a pensar como una humana, a valorar la libertad como una humana. Y pensó en la persona en la que se había convertido, una fusión de dos mundos que pertenecían plenamente a ambos y no estaban definidos por ninguno. Isen le apretó la mano. ¿En qué piensas? Lierra sonrió. Estoy pensando que se suponía que yo era el premio. Pero en realidad, lo que gané fue mucho mayor de lo que cualquiera podría haber ganado. Me gané a mí misma. Allí estaban juntos, marido y mujer, compañeros en todos los sentidos de la palabra, y miraban hacia un futuro que se extendía ante ellos con infinitas posibilidades. Al final, esa fue la verdadera lección que la humanidad le había enseñado a la galaxia. La victoria no consistía en quien tenía las armas más grandes, los guerreros más fuertes o la tecnología más avanzada. La victoria consistía en construir un mundo donde todos tuvieran la libertad de elegir su propio camino, donde diferentes pueblos pudieran unirse como iguales y donde el amor y el respeto se valoraran por encima de la conquista y la dominación. La humanidad había ganado la guerra no porque fueran los mejores matando. Habían ganado porque eran los mejores viviendo. Y al enseñarle esa lección a una princesa Z3, habían plantado semillas que crecerían en bosques de cambio. La IE Zenith había sido otorgada como premio para conmemorar la supremacía de la humanidad. Pero en realidad se había convertido en un testimonio de la mayor fortaleza de la humanidad. Su inquebrantable convicción de que cada individuo merecía dignidad, libertad y el derecho a elegir su propio destino. Y en una galaxia que había pasado milenios tratando a las personas como recursos para ser utilizados e intercambiados, esa era la idea más revolucionaria de todas. 20 años después del final de los Juegos de la Guerra Galáctica, una joven estudiante de Centaur se acercó a Lierra tras una conferencia que había impartido sobre cooperación entre instituciones. La estudiante le hizo una pregunta que otros ya se habían hecho. ¿Cómo era ser un premio? Lara pensó detenidamente su respuesta. Entonces sonrió y dijo, nunca fui realmente un premio. Fui una persona que se vio en una situación imposible, pero tuve la suerte de conocer gente que me veía como individuo primero y todo lo demás después. Me dieron el espacio para descubrir quién era, y al hacerlo,
Me ayudaron a convertirme en alguien de quien estoy orgullosa. La estudiante insistió. ¿Pero no te humillaron? ¿No te redujeron a una propiedad? Lara negó con la cabeza solo si me permitía hacerlo. Y los humanos que conocí se negaron a tratarme así, incluso cuando la tradición decía que podían. Esa es la verdadera fuerza de la humanidad. Ven a la persona antes de ver la categoría. Valoran la libertad por encima de la tradición y están dispuestos a defender lo correcto incluso cuando es incómodo o difícil. Señaló a la multitud que se había reunido para escucharla. Esa es la lección que intento enseñar ahora. Que todos tenemos el poder de elegir cómo tratamos a los demás. Que todos tenemos la responsabilidad de vernos como individuos y que los puentes que construimos entre diferentes pueblos son más valiosos que cualquier premio o trofeo. Mientras la multitud, una vez dispersas, Isen apareció a su lado, trayendo café para ambas. Buen discurso, dijo, entregándole una taza. Gracias, respondió Lierra. Cada vez se me da mejor hablar en público, sonrió Isen. Siempre se te dio bien. Solo necesitabas encontrar algo que te apasionara y sobre lo que hablar. Caminaron juntos por el campus universitario, un lugar que se había convertido en territorio familiar con los años. Liera había aceptado un puesto como profesora visitante impartiendo cursos sobre comunicación intercultural y gestión de recursos. Isen solía acompañarla en sus conferencias sobre las aplicaciones prácticas de la logística. Sus hijos ya eran adultos y seguían sus propios caminos. Su hija trabajaba como diplomática siguiendo los pasos de su madre. Su hijo se había unido al cuerpo de ingenieros, diseñando hábitats sostenibles para nuevas colonias. Ambos habían heredado el compromiso de sus padres de tender puentes entre mundos. Al llegar a sus aposentos, Lierra se detuvo para mirar hacia atrás, al campus, a los estudiantes de docenas de especies diferentes que estudiaban juntos, aprendiendo unos de otros, forjando amistades que abarcarían las estrellas. Esto es por lo que luchamos, dijo en voz baja. No por la dominación ni la conquista, sino por esta comprensión, cooperación, paz. Isen asintió. Y todo comenzó con una persona dispuesta a cuestionar si aceptar a alguien como premio era lo correcto. Lara se giró hacia él, con los ojos brillantes, y una persona. Ser lo suficientemente valiente como para negarse a ser vista como tal. Entraron juntos a su casa, y al cerrarse la puerta tras ellos, Liera reflexionó sobre lo lejos que había llegado. De princesa criada para ser entregada a una mujer que había luchado por el trono de su padre, a compañera en un matrimonio basado en la igualdad y el amor, a maestra que ayudaba a formar a la siguiente generación. El viaje no había sido fácil. Hubo momentos de duda, momentos de miedo, momentos en los que se preguntó si estaba tomando las decisiones correctas. Pero a través de todo, había aprendido que la decisión más importante que cualquiera podía tomar era verse a sí misma y a los demás como dignos de dignidad y respeto. Esa noche, mientras yacía junto a Isen, escuchando su respiración regular, Lierra pensó en la niña que había sido 20 años atrás, esa niña aterrorizada por lo desconocido, atada por el deber y la obligación, segura de que su vida ya estaba decidida antes de nacer. Pero se había equivocado. Su vida no estaba decidida. Simplemente había estado esperando a que la reclamara. Y la reclamó. Con ambas manos y un corazón lleno de esperanza, cerró los ojos y dejó que el sueño la llevara, segura de que el mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas posibilidades de marcar la diferencia en la galaxia. Ella había sido el premio por ganar la guerra. Pero lo que realmente había ganado era a sí misma, y eso valía más que todos los imperios del universo. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.